Hola, esta es la clase 26 del curso de análisis de procesos químicos y corresponde a la última clase de materia que tendremos en el semestre. El objetivo de esta clase es cerrar el tópico de regresión lineal con dos conceptos que nos quedan pendientes para poder completar el temario del curso en su totalidad. El objetivo del video en particular y de la clase es conocer y aplicar herramientas de análisis a los modelos de regresión, tal como lo habíamos hecho en las clases anteriores, y en este caso obtenidos luego de resolver, recuerden, el problema de mínimos cuadrados, y la idea también es identificar elementos asociados a la regresión no lineal, que es lo que complementa esta clase. Con eso terminamos el curso. Y en particular vamos a seguir evaluando primero los elementos que podemos utilizar para el diagnóstico de modelos, y en particular vamos a hablar en esta clase acerca de distintos conjuntos de datos, los cuales nos permitirán poner a prueba nuestro modelo obtenido mediante mínimos cuadrados y ya analizado utilizando todos los indicadores que conocimos en las clases anteriores. Y también, después de eso, revisar aspectos relevantes respecto de problemas no lineales, tanto cómo se implementan en Solver, por ejemplo, cómo se solucionan, y también, de todas maneras, mostrarles que estos se pueden transformar a problemas lineales en algunos casos cuando el despeje algebraico así lo permite. Entonces, básicamente, vamos a hablar de esos tópicos durante esta clase. ¿Ya? Entonces, básicamente, vamos a partir haciendo el primer análisis y, por supuesto, siempre el recuerdo de lo que habíamos visto en clases anteriores, donde tenemos que recordar que cuando nosotros diagnosticamos los modelos, lo que queremos hacer es identificar si es que somos capaces de predecir el comportamiento determinista de una variable experimental, y eso se puede traducir finalmente en identificar si es que el error de predicción tiene un comportamiento similar a el error de medición. Y para eso, durante el transcurso de la asignatura, hemos identificado que eso es equivalente a evaluar la media del error de predicción y compararla con el valor cero, puesto que es de esperar que la media del error de medición sea cero. Evaluar la distribución de probabilidad que describe el comportamiento del error de predicción, puesto que es de esperar que el error de medición tenga una distribución normal con media cero. Y también evaluar la correlación que podría tener el error de predicción, puesto que se espera que el error de medición tenga una característica no correlacionada. Y todo esto recuerden que es respecto al error de predicción, el cual se define como la diferencia entre el valor medido y el valor del modelo predicho. En cada corrida experimental, por supuesto. Además, también identificamos un índice, aprendimos a calcular un índice que es el coeficiente de determinación de Pearson, o R cuadrado, donde básicamente lo que evaluamos es del total de movimiento que tienen los datos medidos, en este caso de los datos medidos representados por estos puntos rojos que representan los valores medidos en distintas corridas experimentales, qué porcentaje de este movimiento, que lo podemos representar así con una línea roja como la que ven en pantalla, está explicada por el modelo que en este caso es un modelo de característica lineal, en este caso en una sola variable, y básicamente entonces el R cuadrado nos permite de alguna forma transformar la información que aparece gráficamente entre la comparación que hay entre el valor medido y el valor predicho en un indicador de tanto por ciento o tanto por uno, donde el valor más cercano a 1 indicaría que la mayor parte del movimiento de los datos medidos, expresados como les comentaba con la letra roja, son expresados por el movimiento de los datos obtenidos a partir del modelo. Y si es que el R cuadrado es distinto de 1 y por debajo de 1, por supuesto, tiene que ser siempre distinto de 1, muy lejano a 1, perdón, lo que diría es que el porcentaje del total del movimiento que tienen los datos medidos nos estaría explicando en su mayoría por el movimiento que entrega el modelo. ¿Ya? Y básicamente, como dice acá, el R cuadrado tiene esa definición que corresponde a la fracción de la varianza, recordando que varianza es equivalente a movimiento de los datos medidos, explicada por el modelo, en este caso por la fracción determinista. Y también aprendimos cómo identificar o cómo comparar la información que se puede obtener desde réplicas experimentales obtenidas en niveles iguales de las variables independientes, y a partir de eso extraer lo que corresponde a la varianza, en este caso varianza del error de
medición o error puro y compararla con la varianza de la falta de ajuste, y a partir de eso propusimos un método basado en la inferencia, que básicamente lo que hace es comparar si es que el sigma cuadrado del error puro se puede igualar al sigma cuadrado de la falta de ajuste, si es que hay razones para dudar de eso, o en lo contrario, decir que el sigma cuadrado del error puro, en este caso, es menor al sigma cuadrado de la falta de ajuste. Entonces, básicamente, esto es un método de inferencia, el cual aprendimos en la clase pasada, que se resuelve con un test de inferencia que permite describir la comparación de dos varianzas utilizando la prueba F. Y eso todo se resume en esta tabla ANOVA, que la tabla ANOVA representa toda la información que requeriríamos extraer desde los datos experimentales, recordando, por supuesto, que para eso necesitamos réplicas experimentales en niveles determinados. Bueno, y volviendo al tema del R cuadrado, que es lo interesante y lo que completa un poco este análisis que estamos cerrando en esta clase, el coeficiente de determinación de Pearson, o el R cuadrado también, ¿no es cierto?, que nos comentaba que tenía que ver con la fracción fracción del movimiento total, que está descrito por el modelo. O sea, nosotros identificamos que es la parte determinista del modelo con esta fracción. Y como es de esperar, tomando en consideración que el valor medido tiene una componente estocástica y tiene una componente determinista, si es que nosotros utilizamos instrumentos de medición que son muy ruidosos o procedimientos experimentales que están sujetos a mucha variabilidad, entonces básicamente la parte estocástica es más importante, y de esta forma el valor del R cuadrado queda limitado. Queda limitado por un valor que no podemos acceder más allá, puesto que el instrumento o el tipo de experimentación no nos permite llegar a un ajuste mucho más preciso. Entonces, básicamente, como queda limitado por el instrumento de medición, por supuesto que tenemos que sospechar de valores muy cercanos a 1, sobre todo si, por ejemplo, en el caso 1, que aparece en pantalla, el valor medido de la variable dependiente tiene mucho aporte estocástico debido al ruido de la medición o de experimentación. Ok, entonces, si tuviésemos en este caso, tendríamos un R cuadrado que debiésemos esperar que sea lejano a 1. No puede ser, podríamos poner acá que va a ser lejano a 1. Y por supuesto, si es que en el caso 2 tenemos el mismo proceso, pero ahora utilizamos un equipo que tiene un sistema de medición mucho más preciso, entonces es de esperar que el R cuadrado sea más cercano al valor de 1, puesto que en la componente estocástica es más pequeña, en los datos medios. Y también podría pasar, y ahí esto es lo que vamos para en esta clase, es que a veces tenemos, por ejemplo, una situación como la descrita en el caso 1, donde tenemos, por ejemplo, datos que son muy ruidosos, y de manera no completamente correcta, pero sí intentando buscar un modelo que permita describir bien el movimiento de los datos, o sea, buscando tener un R cuadrado que sea cercano a 1, lo que hacemos es utilizar para la descripción de los datos polinomios de orden superior. Por ejemplo, en este caso, no sé, pensemos en un grado 5, por ejemplo. Entonces, básicamente, como tenemos un polinomio de grado superior, mientras más grado le ponemos al polinomio, más posibilidades tiene la curva de generar puntos de inflexión. Estos puntos de inflexión que están marcados con verde. Lo que implicaría que incluso para experimentos que son ruidosos, podríamos tener este comportamiento, podríamos tener un R cuadrado cercano a 1. Pero nosotros sabemos que esto no debiese ser así, porque si es que el aporte de la medición, si es que el aporte estocástico de la variable medida es muy importante, entonces utilizar polinomios de grado superior lo que nos generaría sería un ajuste que no es una falta de ajuste, porque tenemos un R cuadrado que está cercano a 1, sino que es más bien un sobreajuste. ¿Por qué un sobreajuste? Porque estaríamos, aparte de ajustando la tendencia, estaríamos ajustando además la distancia que hay respecto a la tendencia producto del error de medición. Entonces, cuando hablamos de sobreajuste, que generalmente se da cuando utilizamos modelos que permiten muchos puntos de inflexión, lo que estamos
identificando es que el modelo que fue escogido no solamente está ajustando la parte determinista, sino que también la parte estocástica. Y el problema con ajustar la parte estocástica es que ésta tiene un comportamiento aleatorio que no puede ser descrita mediante un polinomio, que es una ecuación, en este caso una ecuación determinista, que tiene parámetros fijos. Por lo tanto, estar en una situación de sobreajuste, aun cuando tenemos un r cuadrado cercano a 1, es erróneo, porque estamos aprendiendo no solamente, o estamos identificando información no solamente relacionada con la parte determinista, sino que también estamos identificando información que queríamos evitar identificar, que queríamos evitar describir, la cual está dada por este comportamiento aleatorio. Y generalmente vamos a encontrar esos dos comportamientos, como les explicaba, porque cuando nosotros obtenemos un dato experimental, tanto consideramos los aspectos deterministas, por ejemplo, la temperatura que medimos en un ambiente cerrado, sujeto a una fuente de calor constante, como la parte estocástica o error de medición, por ejemplo, que es la parte que añadimos al valor de la temperatura producto de, por ejemplo, errar en identificar dónde se encuentra la altura del mercurio en el caso que estuviésemos midiendo la temperatura con un termómetro de esas características. Entonces, básicamente, estamos en una situación que tenemos que identificar cómo podríamos evaluar cuando tenemos sobreajustes. Y básicamente lo primero que tenemos que tener claro es que se podrá obtener vamos a sospechar de que existen sobreajustes cuando tengamos datos que son ruidosos, pero tengamos un R cuadrado que sea igual a cercano a 1, muy cercano a 1, el cual se obtuvo con un polinomios o con modelos que permiten obtener muchos puntos de inflexión a lo largo de su descripción. Entonces, básicamente, en ese caso tenemos que tener cuidado porque saltaría la alarma de el sobreajuste. Entonces, bajo el supuesto entonces que los datos experimentales están compuestos de la parte determinista y la parte estocástica, y que en este caso podemos decir que nuestro proceso de experimentación, esta es la parte de experimentación, y aquí están todos los efectos aleatorios asociados a la experimentación, son importantes, probablemente producto porque tenemos un instrumento que no es del todo bueno, un instrumento malo, por ejemplo, o un procedimiento que es descuidado, o básicamente porque la materia prima quizás también es muy heterogénea, materia prima heterogénea. Lo que va a pasar es que vamos a tener, y que no vamos a poder evitar, medidas que van a tener una componente ruidosa que queremos evitar describir. Entonces, tenemos dos ejemplos acá para el mismo sistema que podría ser, como les comentaba, la medición de la temperatura en una habitación, en la cual se encuentra completamente aislada a las condiciones externas, ¿ya? Y en el cual, por ejemplo, hay una persona que se encuentra adentro. Entonces, básicamente nosotros sabemos que la temperatura, si medimos la temperatura, vamos a poner acá un indicador de temperatura, lo que va a suceder es que el metabolismo propio de la persona que está ahí va a generar que el valor de esta variable aumente, ¿no es cierto? Entonces nosotros debiésemos esperar que si aquí la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la temperatura en función del tiempo, debiésemos observar un aumento constante, un aumento, perdón, no necesariamente constante porque hay unos elementos de equilibrio, un aumento de la variable medida en función del tiempo. Pero si observamos, podemos identificar que la variable medida, por ejemplo, para el tiempo, imaginémonos en los primeros 10 minutos, tuvo un valor que está dado por T1, pero luego a los 20 minutos se obtuvo un valor T2, el cual fue menor que el T1. Es que, es que esto significa que el sistema tiene un escape de energía, está transmitiendo calor con el medio, y esto implica que la temperatura bajó, podría ser el caso, pero si el sistema está bien aislado, eso no debiese pasar. Entonces, ¿por qué obtenemos esta disminución cuando sabemos que la temperatura debiese ir siempre aumentando? Debido, en este caso, a el error de medición, y donde en este caso está identificado el error de medición, o mejor aún, para hacerlo más genérico, error de experimentación. Y en este caso el error de experimentación está dado por el proceso de medición, y por ejemplo podríamos pensar que ese indicador de temperatura corresponde a un termómetro,
que tiene un fluido. Ahí está la parte de abajo del termómetro, aquí tiene una escala, y el fluido vamos a poner que es un fluido rojo que nos indica según la altura la temperatura. Entonces, claramente, si nosotros cometemos un error, nosotros vamos a cometer un error, perdón, al identificar la altura, y ese error que cometemos al identificar la altura es lo que puede implicar que a veces midamos más y a veces midamos menos. Y no solamente nosotros con nuestros ojos podemos cometer un error al momento de medir. Los instrumentos que tienen características eléctricas también tienen errores asociados al proceso de medición. Si es que, por ejemplo, se conectan a la corriente alterna, están sujetos los resultados que entregan a las variaciones propias de la red eléctrica. Y, por supuesto, también tienen una resolución que implica que hay ocasiones donde se va a sobreestimar una variable y otras veces que se va a subestimar. Entonces, tomando eso en cuenta, es de esperar que el valor que nosotros debiésemos obtener en nuestro modelo debiese seguir un comportamiento como el que se destaca en magenta. Y entonces debiésemos postular un modelo de, por ejemplo, del tipo B0 más B1 por T. Pero si de antemano nosotros no sabemos esta información y lo que queremos es obtener un modelo que describa de la mejor forma los datos, podríamos entonces, de mala manera, postular otro modelo que podría ser algo como este, desde igual 1 hasta 5 de beta I por T elevado a I. En este caso, por ejemplo, tendríamos un polinomio de orden de grado 5 y claramente podríamos llegar a un comportamiento que se describe a partir de la gráfica que se destaca en verde, donde en ese caso estaríamos con este modelo indicando que dependiendo del tiempo, por ejemplo, nuevamente tenemos acá los 10 minutos y los 20 minutos, dependiendo del tiempo, hay ocasiones donde la temperatura va a ser más alta y a veces donde la temperatura va a ser más baja, lo cual físicamente no es de esperar bajo la descripción del proceso. Entonces, el efecto que tiene el sobreajuste es describir comportamientos que no son esperables porque se obtuvo un ajuste de ruido y esto implicaría entonces que nuestro modelo eh, intentaría describir comportamientos que no van a ser repetibles nuevamente, porque así como para este experimento este valor fue subestimado, quizás si realizamos un nuevo experimento, el valor que obtenemos va a estar acá, porque ahora va a estar sobreestimado y la distancia que hay respecto entre estos dos es fundamentalmente relacionada con el error de experimentación. Entonces, en este caso, el modelo sobreajustado no nos serviría y desde el punto de vista fenomenológico, la respuesta sería porque para el sistema en estudio es de esperar que el comportamiento de la variable dependiente siga esa tendencia. ¿Ok? Entonces, básicamente, ya que estamos trabajando con herramientas estadísticas y considerando que no siempre vamos a tener la oportunidad de identificar a priori el grado de un polinomio que nos va a permitir describir un determinado comportamiento, podríamos intentar buscar una herramienta que nos permita identificar cuándo existe sobreajuste. Y una herramienta, por supuesto, basada en datos. Entonces, para eso, podríamos primero identificar qué pasa cuando tenemos falta de ajuste. Vamos a poner acá, falta de ajuste. Vamos a poner un buen ajuste y un sobreajuste. ¿Qué pasa cuando obtenemos estos comportamientos? Entonces, para eso primero nos vamos a enfocar en el comportamiento de los datos experimentales obtenidos de un sistema que no sabemos cuál va a ser su descripción final. De tal manera de dejar fuera la fenomenología, que por cierto, siempre se tiene que considerar. Entonces, bajo el supuesto que estamos en esta condición y la dejamos fuera nada más que para que nos enfoquemos en la parte que nos interesa. Vamos a dejar fuera la fenomenología por un momento, pero solamente para ahora enfocarnos en la parte de datos. Pero tenemos que recordar que ambos enfoques son complementarios y se tienen que implementar al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, primero analizamos el gráfico que se encuentra en su pantalla, que lo voy a poner un poco más grande, ahí se ve más grande, donde observamos que los puntos negros representan los valores obtenidos experimentalmente, y en este caso la línea, vamos a poner entonces el punto negro, los puntos negros representan los valores experimentales, y la línea roja representa el ajuste, o lo que es lo mismo, el predicho, en este caso obtenido con un modelo del tipo lineal. ¿Ok?
Entonces, básicamente tendríamos ese comportamiento que ustedes ven acá. Recuerden que el ajuste obtenido con el método de mínimos cuadrados me entrega los valores de beta 0 y beta 1 que me permiten minimizar el error cuadrático, lo que no significa que sea el mejor modelo, solamente que el método de mínimos cuadrados entrega los mejores parámetros. Eso es todo. Entonces, básicamente, si identificamos y nos fijamos en este ajuste, podríamos observar que los datos siguen una determinada tendencia que al parecer no fue del todo descrita por el modelo, puesto que observamos que la tendencia de los datos tendría algo así como un comportamiento que primero baja y luego sube. Y de acuerdo al primer ajuste, que es el ajuste para una ecuación lineal, observamos que ese comportamiento no se estaría representando por el modelo lineal, aun cuando fue obtenido con mínimos cuadrados. Entonces, podríamos probar entonces un segundo ajuste, y ese segundo ajuste podría ser en este caso un polinomio de grado 2. Y hacemos exactamente lo mismo, y ahí observaríamos que el ajuste de grado 2 va a entregar un comportamiento esperado, al parecer, respecto a los valores que debiésemos haber obtenido. Y si, por ejemplo, comparamos el indicador R cuadrado, que en este caso dice que tenemos un 96,7% de la medición de la variación total de los datos experimentales negros, descrita o explicada por el modelo, en este caso rojo, versus lo que obtuvimos de R cuadrado, que en este caso es un 60%, que dice fundamentalmente que el 60% del movimiento de los datos negros es explicado por el modelo lineal. Entonces tenemos comparación de dos modelos donde claramente observamos que el modelo que tiene un R cuadrado bajo, aparte de tener un R cuadrado bajo, no está replicando la tendencia. La tendencia no es la que yo debiese haber esperado obtener, puesto que notamos que ese comportamiento baja y sube no se ve reflejado en nuestra predicción. Y por lo tanto este modelo, que tiene un R cuadrado 0.6, no consideraría el fenómeno que se produce en estos puntos de inflexión, o sea, estos dos comportamientos que primero baja algo y después sube. Si ahora observamos el modelo obtenido con un R cuadrado de 0,967, el cual fue obtenido con un polinomio de segundo orden, observaríamos que sí se observa esa tendencia y el valor del R cuadrado aumenta. Pero ahora podríamos olvidarnos un poco de la tendencia e intentar obtener un modelo que describe los datos de mejor manera o de la mejor manera posible. Entonces, en este caso, se ha propuesto un polinomio que tiene un grado de polinomio de valor 7. El grado de polinomio es 7. Entonces, si observamos, si tenemos un polinomio de grado 7, podemos observar que el polinomio de grado 7 con 8 parámetros, que nos permite obtener hasta 8 parámetros estos datos, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y tenemos un noveno parámetro. Ahí está por ahí dando vuelta. Entonces, básicamente, este modelo que tiene 8 parámetros, que ajusta a un modelo de unos datos experimentales que son 9, tiene un R cuadrado de 1. Pero observamos que en un principio esta tendencia hace que los datos descritos por el modelo suban, pero luego bajar y luego generar este segundo comportamiento de los datos que siempre suben después de, por ejemplo, el valor aproximadamente 1,3. Por ejemplo, por acá ya podemos decir que siempre sube. ¿Ok? Y este modelo tiene un R cuadrado de 1. ¿Ok? Entonces, la primera alarma tiene que saltar porque no debiésemos tener R cuadrados de iguales a 1, puesto que los datos son obtenidos experimentalmente y siempre van a tener un porcentaje de su varianza que va a estar dada por la medición y por lo tanto un comportamiento estocástico. Y la segunda alarma que nos tendría que aparecer para identificar un sobreajuste es que tenemos un polinomio que tiene 7. Tiene 8 parámetros, es un polinomio de grado 7. ¿Okay? De hecho, los grados de libertad de este caso son 1, ¿ya? Porque tenemos número de datos menos número de parámetros. Tenemos 8 parámetros y 9 datos. Entonces, esto nos permite dudar de que este sea el mejor modelo, aun cuando el R cuadrado que tiene es súper bueno. Entonces, para identificar una herramienta que nos permita obtener de alguna manera una alarma extra en relación al posible sobreajuste, lo que podemos hacer es intentar estudiar
cómo se comportan los errores de predicción nuevamente. Recuerden como el valor medido menos el valor predicho. Entonces ahora sí observamos la gráfica que está a la izquierda, ¿okay? Donde tenemos el ajuste lineal de orden 1, ya que teníamos un R cuadrado de 60%, y en este caso observamos el gráfico de abajo, donde se muestra, en este caso, el error de predicción. Vamos a poner acá error de predicción. En función, por ejemplo, de la variable x, podemos observar que si el 0 está representado por esta línea negra, y que esa línea negra representa el promedio, podríamos decir que, de acuerdo a nuestras herramientas de diagnóstico, cumple con la media 0. ¿Ok? Y si utilizamos más herramientas de diagnóstico y, por ejemplo, tiramos todos los residuos hacia allá, también podríamos observar que es aproximadamente una distribución normal. El histograma nos va a dar una distribución normal. Por lo tanto, también cumpliría con esa característica. Pero si observamos ahora, podemos identificar que el error de predicción sigue una tendencia que podría estimarse de alguna forma utilizando, por ejemplo, un polinomio cuadrático. Por lo tanto, yo podría llegar a una función que relaciona el valor de x con el error de predicción. Y esto es todo lo contrario a la no correlación. Esto implica que hay una correlación entre x y el error de predicción, y por lo tanto podemos decir que el modelo es malo porque el error de predicción es correlacionado. Ok, entonces ahora si observamos lo mismo pero con el modelo cuadrático, observaremos que ahora el error, que nuevamente está representado por la gráfica de abajo, entonces tenemos el error de predicción versus x, y podemos observar que nuevamente la media del error de predicción es 0, que el histograma nos daría un comportamiento aproximadamente normal, y que al mismo tiempo, independiente del valor de x, el error puede ser tanto positivo como negativo, lo que nos indicaría que aparte el error de predicción es no correlacionado. Por lo tanto, este sería un modelo que está ok. Y si ahora observamos lo mismo pero ahora obtenido con el polinomio de grado 7, notaríamos que el error de predicción también tiene una media 0, que la distribución de los datos es normal del error de predicción, y que también es no correlacionado porque los valores del error de predicción pueden ser tanto positivos como negativos para distintos valores de x. Por lo tanto, el error de predicción también es no correlacionado. Entonces, desde ese punto de vista, las herramientas que nos sirven hasta ahora para identificar falta de ajuste, en este caso, que nos permitió descartar el ajuste malo, puesto que el error es correlacionado, no nos permite identificar cuando existe sobreajuste. Y tenemos que buscar entonces una herramienta adicional que permita complementar estas. Y para eso entonces lo que podemos hacer es poner a prueba los modelos que estamos obteniendo. Tenemos un modelo el cual fue obtenido con unos datos experimentales, y tenemos entonces un modelo donde ya sabemos que el modelo de primer orden no es bueno, y entonces tenemos la duda entre el modelo de orden 2 y el modelo de orden 7. Entonces, básicamente lo que podríamos hacer es ir nuevamente al setup experimental, a hacer más experimentos y obtener más datos. Pero estos datos no utilizarlos para ajustar de nuevo un modelo, porque los datos ya fueron el modelo ya fue obtenido con otros datos experimentales. Entonces, estos datos que sacaríamos a posteriori de haber obtenido nuestro modelo serían unos datos que se llaman datos de prueba, ¿ya? Y estos datos de prueba lo que nos permitirían es justamente, como su nombre lo dice, probar el modelo obtenido con otros datos experimentales, los cuales de ahora en adelante se van a llamar datos de entrenamiento. ¿Por qué de entrenamiento? Porque lo que hacemos es utilizar esa información para entrenar un modelo y luego utilizamos otros datos, los cuales se llaman de prueba, para probar la capacidad que tiene de descripción del sistema experimental el modelo obtenido. Entonces, ese proceso está representado, voy a partir por el cuadrático nuevamente, y tendríamos entonces dos conjuntos de datos distintos. Los negros representarían los datos de entrenamiento, y recordamos que los datos de entrenamiento son los que se utilizan
en el problema de mínimos cuadrados, o sea, es el que nos permitió obtener beta 0, beta 1 y beta 2. Y en este caso, en magenta, están representados los otros conjuntos de datos, los cuales fueron obtenidos a posteriori de haber obtenido el modelo, y básicamente esos datos serían los datos de prueba, aquellos que vamos a utilizar para probar el modelo. Entonces, si observamos, los datos de prueba que están dados por el magenta, por los datos estrella magenta, y los comparamos con el valor predicho obtenido con un modelo que no fue, o que sus parámetros no fueron obtenidos utilizando esos conjuntos de datos, podemos observar que el error de predicción se parece bastante al error de predicción que se obtiene con los datos de entrenamiento. Por lo tanto, podemos decir que los errores de predicción de los datos de entrenamiento se parecen bastante a los errores de predicción de los datos de prueba. Y entonces aquí podríamos tener una forma de identificar si es que tenemos o no un buen ajuste, porque tanto los datos de entrenamiento como los de prueba son capaces de ser descritos de la misma forma por el modelo, de una forma adecuada. Y si ahora observamos el modelo obtenido con un polinomio de grado 7, podremos observar cómo existe una diferencia entre los errores de predicción. Perdón, me faltó ahí ponerlo bien. Los errores de predicción de los datos de prueba respecto a los errores de predicción de los datos de entrenamiento, donde observamos que los errores de predicción de los datos de entrenamiento es casi cercano a 0, si no es 0 de hecho porque el r cuadrado es 1, mientras que los errores de predicción de los datos de entrenamiento son mayores que 0. Entonces, básicamente, bueno, mayores o menores que 0, vamos a poner acá distinto de 0. En comparación, por supuesto, al error de predicción de los datos de entrenamiento. Entonces, podemos identificar que si es que tenemos datos extra obtenidos desde más experimentación, entonces, si es que esos datos extra de prueba tienen un comportamiento similar a los datos de entrenamiento, entonces el modelo está ok. Mientras que, si es que los datos de entrenamiento tienen un comportamiento muy bueno, pero luego cuando sometemos el modelo a unos datos exteriores, unos datos de prueba, vamos a ver cómo existe una diferencia entre los dos conjuntos de datos, lo que implicaría que el modelo está sobreajustado, porque en el primer caso describe los datos súper bien y en el segundo, para el caso de los datos de prueba, no. ¿Y por qué es esto? Fenomenológicamente se puede explicar este comportamiento debido a que, como les comentaba, este modelo que tiene un sobreajuste ha sobreidentificado o ha identificado ruido. Y el ruido experimental es aleatorio. ¿Qué implica eso? Que no tiene por qué volver a repetirse ese ruido experimental para el mismo valor de las variables independientes. Eso implica que, por ejemplo, esta curva que estamos observando acá no debiese haber sido identificada porque esa curva que se generó en esta inflexión es producto del grado elevado del polinomio más que de la fenomenología del sistema, y se generó este punto de inflexión porque teníamos ruido asociado a las mediciones. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, tenemos que, si es que somos capaces de sacar más datos de un experimento que sean distintos a los datos experimentales que se utilizaron para el entrenamiento, entonces podemos utilizar este análisis para identificar si es que tenemos sobreajuste, el cual se complementaría, por supuesto, con la fenomenología, y también nos tendríamos que acordar de que las alarmas van a saltar cuando tengamos r cuadrados que son muy cercanos a 1 y grados de polinomio alto o modelos con muchos puntos de inflexión. Vamos a poner ahí. ¿Okay? Entonces, bajo ese caso, tenemos que hacerlo. Entonces, en resumen, cuando tenemos un problema, un modelo bien estimado, con un grado de polinomio bien hecho, lo que va a pasar es que vamos a tener un buen ajuste, unos buenos errores de predicción para ambos conjuntos de datos, para el conjunto de datos de entrenamiento y para el conjunto de datos de prueba.
¿Qué implica que sean buenos? Que vamos a tener residuos que están centrados en el cero, con una variabilidad similar, con una similar distribución, y con todos los indicadores con similares R cuadrados, de hecho, con todos los indicadores que se podrían obtener para los dos conjuntos de datos independientes. Si tenemos un modelo que es malo, pero es malo porque no describe bien la tendencia de los datos, o sea, cuando tenemos falta de ajuste, tanto los datos de entrenamiento como los de validación o los de prueba van a generar residuos malos, con residuos quizás no centrados en cero, con residuos correlacionados, con R cuadrados malos para ambos conjuntos de datos. Y por último, cuando tenemos sobreajuste, vamos a tener un comportamiento disímil entre los datos de entrenamiento, donde vamos a tener para los datos de entrenamiento R cuadrados muy grandes, vamos a tener comportamientos como ejemplares para los indicadores que habíamos definido antes, pero cuando ahora los datos de prueba, ¿ya? Cuando los datos de prueba son sometidos a los mismos indicadores, vamos a tener errores cuadrados que van a ser muy distintos. O, por ejemplo, en general, errores de predicción que van a ser muy distintos entre los dos conjuntos de datos. ¿Ok? Ahora, para esto yo necesito dos conjuntos de datos. Los datos de prueba, que van a ser los que me van a servir para poner a prueba mi modelo, y los datos de entrenamiento, que son los que me van a permitir obtener el problema de mínimos cuadrados y por lo tanto los parámetros, resolver el problema de mínimos cuadrados y por lo tanto los parámetros. Entonces, para eso tendríamos que tener dos experimentaciones distintas, lo cual generalmente no se hace. En vez de esto, lo que se hace es, para un conjunto total de datos, vamos a borrar un momento acá, entonces vamos a decir que para un conjunto total de datos, que lo voy a representar como este círculo, donde acá están todos los datos experimentales, vamos a definir que un subconjunto de ellos, que generalmente es mayoritario, van a ser asignados a entrenamiento y por lo tanto van a ser asignados a la resolución del problema de mínimos cuadrados y por lo tanto la obtención de los parámetros. Y el otro subconjunto, el restante, que lo voy a representar con otro color, van a ser los datos que van a ser para la prueba. O sea, para luego comprobar si es que el modelo sometido a condiciones distintas a las que se utilizaron para obtener los parámetros tiene un comportamiento similar. Una regla del dedo gordo es decir que los datos de entrenamiento corresponden al 70% total de los datos y los datos de prueba corresponden al 30%. ¿Cómo se eligen esos datos? De manera aleatoria. Entonces, elegimos los datos que pertenecen al subconjunto de datos de entrenamiento y al subconjunto de datos de prueba, y entonces lo que hacemos es, con los datos de entrenamiento, mínimos cuadrados y valores de parámetros. Y con eso entonces vamos a obtener los indicadores del error de predicción de los datos de entrenamiento. Y entonces, una vez que tenemos el modelo, tomamos los datos de prueba y también hacemos lo mismo. Calculamos el error de predicción ahora de los datos de prueba y con eso obtendríamos todos los indicadores y luego lo que hacemos es comparar. Y es de esperar entonces que en el caso de un sobreajuste vamos a obtener que los residuos, por ejemplo en este gráfico que se presenta un grado del polinomio, distinto grado del polinomio probado, y tenemos entonces los residuos de validación o también, como les comentaba, residuos de prueba, se llaman de prueba o validación, voy a poner acá o validación o prueba, y si comparamos entonces lo que pasa mientras aumentamos el grado del polinomio, desde por ejemplo un grado 1, en el caso de un comportamiento como el que observamos abajo, vamos a tener que los errores van a ser grandes para ambos conjuntos de datos, para los datos de prueba y los datos de entrenamiento, y a medida que vamos a aumentar el grado del polinomio, vamos a obtener unos residuos con los datos de entrenamiento que cada vez van a ser mejores. Pero va a llegar un punto, por ejemplo, un grado del polinomio que corresponderá a un punto de inflexión, en el cual si yo sigo aumentando el grado del polinomio, los residuos de validación van a comenzar a separarse de los residuos de entrenamiento, puesto que se genera un gap, una distancia de sobreajuste.
Entonces, el gap de sobreajuste, distancia de sobreajuste, se observa para grados de polinomio superiores y básicamente es lo que nos permite al final hacer el análisis correspondiente. Entonces, como dice acá, al aumentar el grado del polinomio más allá de lo necesario, el modelo comienza a acercarse a todos los puntos de entrenamiento, ¿cierto? Tenemos un residuo muy bajo, pero no refleja el comportamiento de los datos de prueba, puesto que empiezan a distanciarse los dos comportamientos. ¿Okay? Y en este caso entonces estaríamos en el sobreajuste. Y en el caso del buen ajuste, ambos valores debiesen ser más o menos similares. ¿Okay? Y entonces con eso terminamos la parte de regresión lineal con este último tópico que tenía que ver con la posibilidad de definir distintos subconjuntos de datos que se utilizan para entrenar y luego para probar nuestro modelo y a partir de eso identificar, en este caso, sobreajuste. Y la última parte de esta clase corresponde a algunos tópicos relevantes con regresión no lineal. ¿Okay? Entonces, para la regresión no lineal, que complementa un poco lo que vimos anteriormente para el caso de la regresión lineal, podemos decir básicamente que existen ciertas particularidades que nos permiten abordar algunos temas relevantes en esta clase, ya, lo que no significa que vamos a ver todo lo relacionado con regresión no lineal, y también ser capaces de que sepan que muchas de las cosas que hicimos para regresión lineal no sirven para este caso, porque en general los modelos de regresión no lineal no se pueden expresar de manera vectorial como lo habíamos hecho antes, y por lo tanto todos los análisis, por ejemplo, de intervalos de confianza que realizamos, no son válidos acá. ¿Okay? Entonces, cuando trabajamos con modelos no lineales, por ejemplo, vamos a poner que y es una función no lineal, que depende de la variable, en este caso variable independiente x o u, variable independiente, vamos a decir, y parámetros beta. Si es que el modelo es no lineal, significa que la interacción o la relación que hay entre los distintos betas es distinta de lineal. O sea, es distinta de sumas o de multiplicaciones por constantes. ¿Okay? ¿Y cómo se puede definir esto de una manera como más matemática, si quieren? Básicamente, este comportamiento lineal solamente se da cuando, al derivar la función respecto a lo que nosotros queremos comparar la linealidad, por ejemplo, con respecto a los parámetros, esta derivada no debiese ser función de los parámetros, no debiesen volver a aparecer los parámetros. En este caso, entonces, sería lineal. Lo que implica que cuando tenemos un modelo no lineal, la derivada es función de los parámetros. Entonces acá tendríamos el modelo no lineal. Ok, entonces si quieren ver un ejemplo, pueden ustedes identificar que en este caso, si nosotros consideramos un modelo como el que aparece acá, donde y es igual a beta 0 más el logaritmo de x por beta 1, ¿no es cierto? Finalmente nosotros sabemos que esto se puede expresar como y es igual a beta 0 más beta 1 por logaritmo de x, y si nosotros lo que hacemos es derivar respecto a beta 0, lo que obtendremos es que, bueno, lo voy a poner un poco más abajo, vamos a poner esta derivada con respecto a beta 0, lo que obtendríamos sería que esto es igual a 1, lo cual no es función de los parámetros, lo cual estaría dentro de la definición de los modelos lineales. Y si ahora derivamos con respecto a beta 1, obtendríamos que esto correspondería logaritmo, sería logaritmo de x, lo cual tampoco es función de los parámetros, por lo tanto el modelo este que ustedes ven acá sería un modelo lineal. Lo que hay que hacer es hacer algunos ajustes para que quede lineal. Pero sí, por otro lado, vamos a ponerlo ahora en rojo. Nos fijamos en este segundo modelo que ustedes ven en pantalla. Entonces podríamos derivar, y si derivamos esto, va a quedar, por ejemplo, de beta 0, vamos a obtener, acá tendríamos que hacer una derivada del valor de 1 partido por, y entonces no es cierto que esto quedaría menos 1 partido por beta 0, más beta 1 por x, y esto estaría al cuadrado, y esto estaría multiplicado por la derivada de esto, que sería por 1, y ya acá esto sí es función de beta, y por lo tanto el modelo sería no lineal. Entonces en este caso sería un modelo no lineal. Entonces básicamente una forma rápida de identificar cuándo el modelo es lineal o no, es derivar con respecto al parámetro,
y evaluar si es que esa derivada depende o no del parámetro, o de otros parámetros. Si es que depende de otros parámetros, entonces el modelo es no lineal. Y si es que no depende, entonces el modelo es lineal. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos el caso de los modelos que son no lineales, la obtención de los parámetros que implica la resolución del problema de mínimos cuadrados, primero no se puede obtener con mínimos cuadrados generalizados. ¿Por qué no? Porque básicamente para que eso se pueda hacer tenemos que ser capaces de transformar el problema a algo como esto, lo cual no se puede hacer para modelos no lineales, a menos que en algunos casos se hagan unas ciertas transformaciones de unidad. ¿Ya? Entonces, como no se puede obtener el problema de mínimos cuadrados, no se puede resolver de manera algebraica, siempre vamos a tener que resolverlo, o la mayoría de las veces, perdón, salvo algunos casos súper excepcionales, utilizando métodos numéricos. ¿Ya? Y esos métodos numéricos lo que hacen es básicamente derivar la función objetivo respecto a cada uno de los parámetros e igualar todas las ecuaciones derivadas a cero. Y luego resolver esto, y en este caso los métodos numéricos, que se resuelven generalmente para sistemas no lineales, o sea, que se recomiendan para sistemas no lineales, son más complejos porque la resolución no está asegurada, a diferencia del caso de los sistemas lineales, que el modelo algebraico tiene una solución única, ¿ya? Y siempre va a tener una función, lo cual no tiene por qué pasar en el caso de sistemas no lineales. Ok, entonces, ¿cómo obtenemos los valores de beta? Una opción es, en vez de resolver el problema de optimización de tal manera de resolver esta ecuación que se obtiene a partir de la derivada de la función objetivo respecto a los parámetros y su igualación a cero, podría ser búsqueda a la fuerza. Básicamente, probar distintos valores de beta. Por ejemplo, el caso que estábamos viendo acá, 1 partido por beta 0 más beta 1 por x. Entonces, probar distintas combinaciones de beta 0 y beta 1, que lo que hagan es que el valor predicho menos el valor medido al cuadrado sumado sea mínimo. ¿Ok? Entonces, si esto en la eje Y, eje de las ordenadas representa esa sumatoria, entonces básicamente el valor del parámetro beta en una dimensión estaría dada por esta ubicación que está acá. Pero si tenemos un segundo parámetro, beta 0 y beta 1, entonces el problema se hace más complejo porque es un problema que en este caso sería un problema multidimensional, lo que implica que la búsqueda de la fuerza es mucho más compleja y más costosa y que va aumentando complejidad a medida que aumentan los parámetros. Como el problema de búsqueda de la fuerza es muy complejo cuando tenemos varias dimensiones de beta, o tenemos varios valores, varios betas, ya tenemos más de uno, por ejemplo, 3 o 4, en vez de hacer este método de búsqueda a la fuerza para encontrar todos los valores, lo que se puede hacer es utilizar métodos de búsqueda de beta, que son métodos más inteligentes, que básicamente son métodos numéricos que lo que hacen es intentar resolver este sistema de ecuaciones utilizando procedimientos numéricos, y para esto podemos identificar distintos métodos, que son todos métodos numéricos de optimización, métodos inteligentes de búsqueda, los cuales resuelven la ecuación de que la derivada tiene que ser igual a cero, y estos pueden ser métodos de optimización numérica, ¿ya? Los cuales están basados en derivadas, ¿ya? Aquí probablemente se pueden acordar de la parte de mate 1, mate 2 y de hecho mate 4, donde es cálculo en varias variables. Y hay varios métodos que se pueden utilizar, entre esos están acá los que aparecen, método de Newton, de Quasi-Newton o del gradiente reducido. ¿Ya? Y en Solver de Excel están implementados métodos de Quasi-Newton, que se llama, o métodos que ustedes pueden encontrar como GNR, creo que GNR non-linear es el valor. Y el problema de estos métodos es que son buenos, pero son buenos para encontrar soluciones locales, los cuales son una súper buena idea cuando, por ejemplo, si acá representamos la función objetivo, que corresponde a la sumatoria de medido menos el predicho al cuadrado, estas son las curvas de nivel, y entonces acá corresponden a los dos parámetros que queremos encontrar. Entonces los métodos numéricos lo que hacen es, a partir de un punto inicial, mediante los métodos de Newton, Quasi-Newton u otros métodos basados en derivados, todos ellos, lo que hacen es ir actualizando el iterador de una manera inteligente hasta encontrar un punto donde el valor de la función objetivo es mínimo. Y eso funciona súper bien
cuando tenemos problemas que son convexos, o sea, cuando tenemos una situación como la que ustedes están viendo en el lado izquierdo de su pantalla. Pero cuando tenemos problemas que son no convexos, ya cuando tenemos más de un óptimo, entonces estos métodos basados en derivadas solo sirven para encontrar soluciones locales, puesto que lo que encuentra va a depender del punto de partida. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un punto de partida, que lo voy a destacar con verde, que corresponde a este que está acá, entonces el polo de atracción que se llama, o sea, el lugar donde va a terminar el algoritmo, va a ser el valor del mínimo que esté más cerca de él. Entonces, y en algunos casos también se da que las trayectorias, debido a las derivadas, hacen que se vayan hacia el otro lado. Pero también podría pasar que si nosotros, por ejemplo, definimos un punto de comienzo, ¿okay?, distinto y lejano a esa solución, por ejemplo, solución 1, sería la solución 2, entonces básicamente lo que vamos a hacer es que el método quizás itera y llega entonces a esta segunda solución. Y generalmente en los sistemas físicos, una de las soluciones tiene sentido físico y la otra no. Entonces lo que hay que hacer es ser capaces de identificar la solución correcta. Y para eso, como esto depende del punto de partida, lo que hay que hacer es dar buenos iteradores iniciales. Entonces en el solver lo que tenemos que hacer es dar buenos iteradores iniciales de tal forma de asegurarnos que cuando llegamos a la solución, esta sea la que corresponde y no otra. ¿Okay? De todas maneras, si es que no sabemos los valores iniciales, podemos utilizar métodos que están basados, estos métodos, en búsquedas que sean búsqueda exhaustiva, que lo que hace son algoritmos que lo que hacen es proponer muchos puntos de partida, y entonces generar muchas optimizaciones numéricas a partir de todos estos puntos de partida y luego reportar las distintas soluciones que se dieron. Y ese método de búsqueda exhaustiva está también en el solver, y está en el solver con la opción multistart. Entonces, si quieren probarlo, básicamente lo que hace este método es, y luego pueden comparar para sus problemas no lineales. ¿Okay? Y bueno, hay otros métodos que se pueden utilizar que ya no se basan en derivadas y que lo que intentan hacer es encontrar el valor, siempre el mejor valor de todos. Ya, por ejemplo, acá está el mínimo entre los dos, es el ínfimo, ya, entre los dos mínimos. Y para eso se utilizan métodos no basados en gradientes porque no dependen del polo de atracción de las soluciones, no dependen de las pendientes que tienen la función objetivo. Y aquí aparecen varios de ellos, donde hay uno en particular, ya que es el método de algoritmos genéticos o algoritmos evolutivos. Y estos algoritmos de evolutivo también lo pueden encontrar en el solver de Excel. En el solver de Excel pueden encontrar ese método evolutivo, y entiendo que la opción es evolutionary. Y eso sirven también para este tipo de problemas. Y bueno, si es que queremos conocer otra opción más, lo que podemos hacer es, en vez de utilizar métodos numéricos, intentar transformar nuestro problema no lineal en un problema lineal, y para eso lo que hay que implementar es una linealización. Y la linealización que nosotros vemos acá es una linealización algebraica. ¿Ya? Es una linealización algebraica. Por lo tanto, es válida solamente para algunos tipos de problemas, que son aquellos que admiten la linealización algebraica, y básicamente la linealización algebraica consiste en identificar las fuentes de no linealidad de los problemas y aplicar las inversas. Por ejemplo, nos vamos a ir directamente a esta ecuación que está acá abajo, y básicamente lo que ustedes pueden notar es que este modelo sí es no lineal, porque si nosotros derivamos, la derivada va a depender del beta 0, ¿no es cierto? Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es algebraicamente identificar que la primera fuente de no linealidad corresponde a esta función inversa, y por lo tanto podemos aplicar la inversa. Vamos a aplicar la inversa, y entonces nos quedaría 1 partido por y es igual a raíz de x más beta 0. Y una vez que tenemos esa expresión, lo que ustedes están viendo acá, lo que podemos hacer es
identificar que si es que nosotros definimos ahora un y' como 1 partido por y, definimos un x' como raíz de x, entonces nuestro modelo queda expresado como aparece a continuación. Y' es igual a beta 0 más x', el cual es un modelo lineal, puesto que si derivamos con respecto a beta 0, no aparecerá el beta 0. ¿Ok? Entonces, básicamente, los métodos de linealización algebraicas son aquellos que nos permiten transformar algo que es no lineal en algo que es lineal, identificando las funciones que generan las no linealidades. Entonces, para intentar resolver el problema que podría aparecer cuando tenemos problemas no lineales, en el material complementario de esta clase, ustedes tienen un Excel donde básicamente se tienen datos experimentales. En estos casos se dice que un modelo de potencia de la ecuación 1 describe el fenómeno que estudia en su memoria, ¿ya? Y básicamente se comenta que los datos experimentales que tenemos, ya que tenemos las primeras mediciones, queremos obtener los valores de beta 1 y beta 2 de este modelo, que es un modelo de potencia, y para eso tenemos los datos experimentales que están acá. Entonces dice, bueno, primero no tiene un computador a mano y dada la urgencia deberá llevar a cabo una linealización mediante regresión lineal, pero la verdad es que más que eso, quizás lo interesante es que podríamos intentar resolver la obtención de los parámetros con los dos métodos. Primero, el método con el solver, o sea, resolver el problema de regresión no lineal. Y como segunda etapa, lo que podríamos hacer es linealizar y luego resolverlo, por ejemplo, con mínimos cuadrados generalizados. ¿Ok? Entonces, vamos a partir primero con el solver y luego volvemos y entonces hacemos lo mismo, pero con el valor de el método de mínimos cuadrados generalizados, porque vamos a tener que generar una linealización, y para eso entonces la idea es que seamos capaces de mostrar cómo es aquello. ¿Ok? Entonces, a lo que les voy a mostrar ahora en pantalla, ya corresponderá a el método de mínimos cuadrados, que lo voy a primero resolver por solver. ¿Ok? Entonces vamos a compartir la pantalla. Está acá, entonces me va un momento, entonces vamos a compartir el Excel que ustedes también tienen, el cual yo ya hice algunas modificaciones para que, bueno, sepan que fundamentalmente si no se encuentran con lo mismo al principio no es muy difícil de llegar a aquello. Entonces, lo que ustedes tienen en su poder es hasta solamente esta tabla, que básicamente la tabla lo que hace es mostrar los valores de la variable x independiente con respecto a la variable y. Entonces sabemos que el modelo es un modelo del tipo beta 1 por x elevado a beta 2. Es un modelo no lineal porque si derivamos con respecto a beta 1, va a quedar x elevado a beta 2, lo cual ya depende de un parámetro, por lo tanto es no lineal. Entonces, si lo queremos resolver por Excel, por solver, o sea, resolver el sistema no lineal, básicamente lo que tendríamos que hacer es primero generar una columna que va a ser el valor predicho, la cual se debiese construir replicando la ecuación que describe el valor predicho, o sea, implementando el modelo, el cual sería igual a la celda donde se encuentra el beta 1, que es desconocido y que va a ser obtenido por Excel, por solver. La fijamos, y en este caso sería por el valor de x elevado a el segundo parámetro beta 2, el cual también va a estar fijado. Entonces, este valor predicho sería equivalente a el obtenido una vez que obtuviésemos el valor de beta 1 y beta 2 mediante, por ejemplo, solver. Y eso lo debiésemos replicar para cada uno de los valores de x. ¿Ya? El valor de x sería beta 1 por x elevado a beta 2 en cada nivel de la corrida experimental. Entonces, una vez que tenemos eso, tendríamos que definir el error de predicción. Vamos a poner acá E sub p, que correspondería a la diferencia entre el valor medido o el predicho para cada nivel, para cada corrida experimental, y finalmente tendríamos que calcular la función objetivo, que va a ser minimizada mediante la suma de los errores al cuadrado. Y también acá podemos calcular el R cuadrado, como ya sabemos, 1 menos la varianza del error partido por la varianza de la medición. ¿Ok? Que se observan es 0 porque nuestro modelo predicho tiene esta línea negra, está representado por esta línea negra, tiene solo valores 0, no tiene movimiento. Por lo tanto, al no tener movimiento, el 0% del movimiento de los datos
que están mostrados con esta línea, con estos puntos naranjos, es posible de ser explicado por el modelo. Entonces, si nosotros primero hacemos una búsqueda a la fuerza de los valores de beta 1 y beta 2, sabemos, por ejemplo, que vamos a dar un valor de beta 2, que es el exponente 1, o sea, vamos a decir que es beta 1 por x, simplemente el modelo, solamente para comenzar a darnos iteradores iniciales de los parámetros beta 1 y beta 2 que vamos a iterar, y vamos a ver cómo afecta el valor de beta 1 primero, manteniendo beta 2 constante. Entonces, ¿qué observamos? Que el valor de beta 1, cuando va creciendo, va generando un comportamiento que es más empinado, lo que implica que el movimiento de los datos comienza a ser explicado de una determinada manera incipiente por el modelo que estamos obteniendo haciendo una búsqueda a la fuerza de los parámetros. Si, por ejemplo, el beta 1 le ponemos 2, observaríamos que la curva parece más empinada, 3 más empinada aún, vamos a poner 5, por ejemplo. Vamos a poner 6. ¿Ok? Y podemos ahí seguir con distintos valores, por ejemplo 8. ¿Y qué observamos ahí? Que básicamente el beta 1, que aproximadamente pusimos acá un valor 8, tiene un comportamiento aproximadamente como el que querríamos ver. Al menos desde el punto de vista de esa relación que hay entre que los datos van aumentando. Pero este modelo, con beta 2 igual 1, no es capaz de identificar este comportamiento curvo. Por lo tanto, podríamos aumentar el grado del valor de beta, el valor de beta 2, perdón, podríamos poner igual a 2 y observaríamos algo como eso. Entonces, diríamos, mira, si bien con beta 2 observamos esta tendencia, observamos también que se nos aleja mucho para los valores finales, por lo tanto podríamos disminuir este valor a 5, por ejemplo, y vamos a ver cómo se comienzan a ajustar los datos. Entonces vamos a partir como iterador inicial con beta 1, 5 y beta 2 en 2. Luego lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a utilizar el solver para obtener primero los parámetros que optimiza. Entonces vamos a ir a datos, solver, y vamos a poner como celda objetivo donde se encuentra la suma de los residuos cuadráticos, y las celdas que vamos a cambiar, o sea, aquellas que corresponden sería aquella que corresponde a los parámetros. Vamos a borrar ahí. Y vamos a poner que corresponde vamos a decirle a solver que tiene que cambiar esos parámetros para cambiar la celda objetivo con el objetivo de minimizar la suma de los cuadrados. Y en este caso no tenemos restricciones y vamos a asumir que tanto beta 1 como beta 2 son no negativas, sino hay que desmarcar esa variable, esa casilla, y vamos a probar con el método no lineal. Si quieren probar con los otros, les comento que el que podrían utilizar también es el método evolutivo. ¿Ya? Entonces ponemos resolver, y entonces solver va a iterar con los valores a partir de los valores iniciales, y básicamente nos va a entregar una información que básicamente nos va a decir que en este caso encontró a una solución que cumple las restricciones, que básicamente implica que resuelve el sistema de ecuaciones donde el gradiente de la función objetivo es igual a 0, dentro de un determinado, por supuesto, límite de tolerancia, porque son métodos numéricos. Entonces, el valor de el beta 1 y beta 2 que obtuvimos correspondería a, en este caso, 5.4, 5.38 y 1.88. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero utilizando el método de mínimos cuadrados generalizados, para lo cual se requiere primero linealizar. Entonces, nuevamente voy a compartir mi pantalla, la pantalla de la pizarra, y entonces vamos a generar primero el modelo lineal para luego volver a Excel. Entonces, podemos observar que en nuestro modelo, vamos a ponerlo acá, nuestro modelo que está dado por i es igual a beta 1 elevado a beta 2, tiene como fuente de no linealidad esta relación que existe donde el parámetro aparece en el exponente. Entonces, si queremos bajarlo del exponente, lo que podemos hacer es aplicar una función inversa a la exponencial, que en este caso correspondería, por ejemplo, al logaritmo natural, y al aplicar el logaritmo natural, a ambos lados de la igualdad, por supuesto, nos quedaría un logaritmo natural de y es igual a el logaritmo natural de b1 por x elevado a b2. O sea, a partir de la propiedad de este logaritmo natural, tendríamos primero que esto es equivalente al logaritmo natural de b1, vamos a escribirlo bien, logaritmo natural de b1, más
B2 por el logaritmo natural de X. Y luego lo que podríamos hacer sería entonces definir que si Y' es logaritmo natural de Y, si X' corresponde al logaritmo natural de X, si B1' corresponde al logaritmo natural de B1, y si B2, en este caso B2' es igual a B2 porque es lo mismo, obtendríamos un modelo que es lineal y que tiene esta forma. Y' es igual a B1' más B2' por X'. ¿Ok? Y este modelo que ustedes ven acá es un modelo que es lineal y por lo tanto puede ser descrito utilizando una notación vectorial y por lo tanto utilizando todos los componentes estudiados en la parte de mínimos cuadrados generalizados. ¿Ok? Y para mínimos cuadrados generalizados entonces lo que tendríamos sería fundamentalmente vamos a agregar una hoja al final para poder hacer la parte de mínimos cuadrados generalizados, ahí está. Entonces tendríamos que sería Y' es igual a B1' más B2' por X', poner X'. Y entonces, si nosotros definimos que el vector beta está dado por, U por beta, sí, está dado por, en este caso, B1', B2', y el vector X, negrita, está dado por, vamos a poner así, 1, y acá estaría X', entonces podemos describir este problema como un Y es igual a, en este caso sería X por beta. Y si recordamos, si nosotros definimos una matriz grande, ahora X vamos a ponerle ahí, que básicamente corresponde al vector X apilado para cada corrida experimental, o sea, sería el vector X para la primera corrida experimental hasta la corrida experimental enésima, entonces podemos decir que el vector de valores predichos va a estar dado por X multiplicado, esta matriz X multiplicado por beta, donde básicamente la matriz X sería aquello que multiplica a beta 1', que serían solo unos en cada una de las corridas experimentales, y aquello que multiplica a beta 2', que sería X' en la primera corrida experimental, en la segunda hasta en la corrida experimental enésima, para un beta definido de esa forma. Y una vez que obtendríamos el beta, vamos a ponerle acá beta' de esto, beta', de acuerdo a la ecuación de mínimos cuadrados generalizado, que sería X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta por Y, una vez que obtenemos eso, lo que tendríamos sería beta 1' y beta 2', donde sabemos que luego el valor de beta 1 sería la inversa de beta 1', el cual si fue definido como el logaritmo natural de beta 1, entonces beta 1 sería la exponencial de beta 1'. Y en el caso de beta 2', obtendríamos beta 2 igual a beta 2', porque básicamente la relación es directa. Entonces eso es lo que haríamos en el caso de mínimos cuadrados generalizados. Y nuevamente, si les comparto ahora el Excel, pero ahora lo hacemos con linealización, la linealización adecuada, entonces tendríamos que el X', que va a ser igual al logaritmo natural de X, y el Y', que va a ser igual al logaritmo natural de Y, ¿no es cierto? Primero tendríamos que armar estas variables que son algebraicas y despejadas, o sea, linealizadas. Entonces sería el logaritmo natural, en este caso, de X, y acá sería el logaritmo natural de Y, para cada una de las corridas experimentales que tenemos. Y una vez que tenemos esto, vamos a disminuir el número de decimales, porque muchos decimales son producto de la transformación algebraica. Entonces, si ahora nosotros graficamos este comportamiento, si ahora ponemos, por ejemplo, insertamos un gráfico de dispersión, observaremos cómo el modelo pasa de tener un comportamiento exponencial a un comportamiento lineal, porque hemos linealizado. ¿No es cierto? Aquí está la linealización. Y entonces, lo que vamos a hacer es obtener la ecuación de la recta que describe esta línea, y para eso entonces lo que tenemos que hacer mediante mínimos cuadrados generalizados es definir la matriz X o matriz de medidas o matriz U, la cual tiene
Recuerden, cada columna es aquello que representa lo que multiplica a cada uno de los parámetros en cada corrida experimental. En este caso tenemos lo que multiplica a beta 1, que siempre era, de acuerdo a lo que vimos en el desarrollo, solo valores de 1 para cada corrida experimental. Y en el caso del beta 2, la segunda columna, o sea, lo que multiplica a beta 2', sería en este caso el valor de x', que sería la pendiente de la ecuación linealizada. Y entonces con esta información podríamos construir nuestro vector de parámetros beta obtenido mediante mínimos cuadrados generalizados, el cual se obtendría como, para este caso sería la multiplicación, ¿ya? Y la primera parte sería la multiplicación de la inversa. Vamos a poner acá de la inversa, la matriz inversa de la multiplicación de x transpuesta por x, o sea, sería de la multiplicación de la transpuesta de x, la transpuesta de x por x. Okay, aquí estaríamos entonces la primera, aquí estaríamos la multiplicación y luego la invertimos. Y entonces, una vez que la hemos invertido, vamos a poner acá, tenemos que multiplicarlo por dos términos, en este caso por la multiplicación entre la transpuesta de x, ¿okay? Y el segundo término de esa multiplicación es el vector de medidas y, que como es el método para linealizar, es el vector de medidas linealizadas. O sea, sería el valor que está ahí. Entonces con eso cerramos. Y entonces tenemos el valor de beta 1 y beta 2, el cual, si lo comparamos con el obtenido por Solver, vamos a poner acá beta de Solver. Entonces tenemos acá que Solver nos entregó que beta 1 era 5.38 y 1.88. Existe una diferencia, por supuesto, debido fundamentalmente, primero, y la diferencia, perdón, más importante, está dada en el valor del beta 1, que con Solver era 5.38 y en este caso es 1.65 o 66. Pero recuerden que esto es el logaritmo de beta 1. Si queremos transformarlo a beta 1 real, lo que tenemos que hacer es la transformación correspondiente, aplicando entonces la exponencial. Y al aplicar la exponencial, voy a poner acá la exponencial, y al aplicar la exponencial, entonces sería la exponencial de el beta 1', el cual tiene un valor de 5.24, que es muy similar al valor que obtenemos en el Solver, ¿ya? En este caso es lo mismo, porque recordamos que la relación entre beta 1' y beta 2' son equivalentes, por lo tanto tenemos ese valor que está ahí. Y con eso entonces obtenemos el valor de los parámetros, pero mediante el método de linealización. ¿Por qué son distintos? Son distintos por varias razones, entre el valor del solver y el valor del obtenido linealizando. La primera fuente de que sean distintos es fundamentalmente porque el método que aplica Solver es un método numérico, por lo tanto el resultado es un resultado numérico. Sin embargo, el método de inversión de matrices implementado en Excel, por ejemplo, también es un método numérico, o sea que en ambos casos hay un error asociado a el efecto que tiene aplicar métodos numéricos para intentar resolver problemas complejos. Y la segunda fuente de diferencia es fundamentalmente porque cada vez que nosotros aplicamos una función a una determinada variable, lo que estamos haciendo es agregando error numérico asociado al cálculo numérico, en este caso el logaritmo natural, puesto que en general lo que hacen los programas es evaluar una aproximación de las funciones no lineales a partir, por ejemplo, de extensiones de Taylor. Entonces, básicamente no tienen por qué ser iguales, y lo interesante acá es entregar el valor puesto en relación a su orden de magnitud. Si quieren saber cuál es mejor o peor, que no tiene mucho sentido, como les digo, porque todo esto está contaminado por ruido de edición, lo que se puede hacer, o sea, perdón, ruido numérico, perdonen, lo que se puede hacer es calcular rápidamente un ipredicho. En este caso el ipredicho estaría dado, ahora en vez de poner los valores de los parámetros del solver, vamos a ponerlo acá,
vamos a poner acá que en vez de calcularlo con esos parámetros, vamos a poner que los calcule con los valores obtenidos con el método algebraico. Entonces vamos a cambiar el hiperdicho ahora para que sea con los valores de los cuales fueron obtenidos mediante el método algebraico. Y a partir de eso, entonces, podemos definir un nuevo error de predicción. Lo único que estamos haciendo acá es probar cuál de los dos parámetros entrega un error más pequeño. Pero la verdad es que, como les digo, esto es un poco solamente por saber, porque en ambos casos tenemos errores asociados a la aproximación numérica. ¿Ok? Y con esa entonces esa información podemos calcular también un error cuadrático y un R cuadrado. En este caso el R cuadrado sería el S cuadrado del error de predicción, también partido por el medio. Entonces podemos observar que el error cuadrático es mayor para el caso del método linealizado, pero el R cuadrado es prácticamente el mismo porque esta pequeña variación no se ve reflejada finalmente en el porcentaje de cómo el sistema está calculando las varianzas. Y de hecho, si quieren, podemos, por ejemplo, agregar otra fuente de variación. Vamos a cambiar un poco acá, y vamos a poner que, por ejemplo, que grafique también el predicho, pero ahora con el método, eso, y fíjense la diferencia está dada ahí. Este correspondería al valor obtenido mediante el método de mínimos cuadrados generalizados. Podemos cambiar la trama, la podemos cambiar, vamos a poner acá formato de serie de datos, y vamos a decir, por ejemplo, que esa línea sea una línea naranja, y pueden ver cómo esa línea naranja es un poco distinta a la línea negra, que fue obtenida mediante los parámetros de Solver, y eso se debe fundamentalmente, como les explicaba, a la diferencia de los parámetros. ¿Cuál es mejor? Las dos. ¿Ya? Y básicamente, ¿por qué hay diferencias? Porque hay errores numéricos asociados. Entonces, con esto terminamos el curso de análisis y diseño de experimentos industriales, ¿ya? La parte de la materia. Les compartiré este ejemplo para que lo tengan y así puedan probar y volver a revisar y ayudar su estudio. Espero que el curso les haya sido de su agrado y nos veremos en las evaluaciones correspondientes. Muchas gracias.